Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al embajador Jorge Valero, representante de Venezuela ante los organismos de Naciones Unidas en Ginebra, a quien saludamos. Embajador, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias, Vladimir. Siempre Gracias por grato aceptar la estar aquí invitación. contigo. Bueno, tratamos de conversar contigo cada vez que haces un paso o haces un toque técnico en Venezuela, ¿no? Y viniste a propósito de este proceso electoral y bueno, en medio pues de una situación bastante compleja en el ámbito internacional para Venezuela. Hemos visto pronunciamientos del gobierno de los Estados Unidos, de la Unión Europea, del propio secretario general de la Organización de Estados Americanos, cuestionando el proceso electoral del pasado domingo y además señalando que en Venezuela no se dieron condiciones de equidad para el ejercicio del derecho al voto. Me gustaría en principio una reflexión sobre esto, ¿no? Bueno, este proceso electoral ha sido, yo diría, uno de los más próximos a la perfección, porque el sistema electoral automatizado que tiene Venezuela, a la luz de las ya 22 elecciones que hemos realizado a lo largo de 18 años, se ha ido perfeccionando, se han ido superando las normales falencias que un sistema tan complejo como el sistema electoral debe tener. En este sentido, creo que es importante subrayar que hubo dos informes importantes. Uno que emitió el presidente del Consejo de Expertos Electorales de América Latina, CELA, Nicanor Moscoso, quien calificó de extraordinario el proceso electoral cumplido en Venezuela y dijo que durante la jornada había batido récord por ser un país en el que el voto no es obligatorio y de que se expresó en forma nítida la voluntad democrática de los venezolanos. Y también hay un informe de los acompañantes, vinieron decenas de acompañantes internacionales que estuvieron desplegados en toda la geografía nacional, provenientes de América Latina y el Caribe, de Europa, de Rusia, y en definitiva, todos estos acompañantes con los que tuve la oportunidad de dialogar con todos y cada uno de ellos, expresaron a través de una declaración que entregaron ayer a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibiesay Lucena, su reconocimiento por el extraordinario desempeño del Consejo Nacional Electoral y quedó plasmado en un documento que tengo aquí en mi poder como ese grupo de calificados expertos electorales, de acompañantes internacionales, ve con admiración el proceso electoral celebrado en Venezuela. Incluso sostienen que la comunidad internacional debería tener como referencia el sistema electoral venezolano, que yo agregaría algo más, si me lo permites, Vladimir. Yo pienso que el sistema electoral venezolano debería ser exportado, es decir, incluso podría ser muy útil en los Estados Unidos, podría ser muy útil en la mayoría de los países europeos. En Estados Unidos gana quien pierde. Ha ocurrido con Gore, ocurrió ahora con el señor Trump. Es decir, que en Estados Unidos ocurre que tiene un sistema electoral completamente antidemocrático, porque repito, puede ganar quien pierde. Ya ha ocurrido 2 veces. Pero eso es lo que dice la oposición que pasó aquí. Pero fíjate, Jorge, en cuanto a eso, aquí la oposición se ha quejado de que no se les permitió hacer las sustituciones de los candidatos a gobernador. Algunos candidatos que participaron en primaria no se les permitió la sumatoria y de hecho, fíjate, muchos de esos votos pudieran contar para marcar la diferencia en una región u otra. Pero aparte de eso, ellos se quejaron de que no tuvieron la posibilidad de conversar con el Plan República, de que hubo ventajismo por parte del gobierno en el uso de los medios del Estado, por ejemplo, en la campaña y de recursos públicos en la campaña. Y bueno, también se han quejado de la propia observación internacional, que no fue una observación internacional absolutamente independiente, sino con amigos del gobierno. Sí, yo voy a responderte a algunas de tus interrogantes, que entiendo que son preocupaciones que pueden ser conversadas, pero específicamente voy a responderte a una de ellas. Se realizaron, de acuerdo al informe de los acompañantes, aquí tengo en mi poder el informe, se realizaron 233 sustituciones de candidatas y candidatos por parte de todas las fuerzas políticas nacionales y regionales que participaron en la elección en un lapso de 3 días, en los cuales el CNE mantuvo abierto el sistema para llevar a cabo estos cambios. Algunas fuerzas políticas solicitaron cambios fuera del tiempo establecido,
en el cronograma electoral y por lo tanto no pudieron ser realizadas. Simplemente hay una normativa. Sí, claro, pero la ley establece 10 días para el cambio y los reclamos se dan a propósito de las primarias que se hicieron en la oposición. Ninguno de esos candidatos fue sustituido. Sí, lo que ocurre es que el tiempo era demasiado apresurado. Acuérdate que... Pero la ley establecía 10 días necesario, y el 5 de octubre todavía no se habían dado esos cambios. Se corría el riesgo ni siquiera de poder imprimir las tarjetas. Porque se supone que... No, recuerda que es un sistema automatizado. Pero hay que hacer un diseño. Se supone que se requiere técnicamente tiempo para configurar. Es que ni siquiera se pedía eso, se pedía que en la data, que existiera una fe de rata sumándole los votos de los candidatos que ahí participaron. Pero en todo caso son reclamos que... Incluso hay otra cosa que se especula, digo yo, ¿no? De los cambios que se hizo en algunas mesas de votación. Yo voto del Colegio Médico y a mí se me movilizó para otra. Pero esto se hizo, claro, previendo la posibilidad de que pudieran esos centros donde había ocurrido violencia. Yo la vez pasada no pude votar en el Colegio Médico y tuve que irme a votar al Poliedro, porque estaban los guarimberos rodeando el centro de votación, estableciendo obstáculos, barricadas y lanzando disparos al aire, de modo que el Consejo Nacional Electoral, justamente para garantizar la posibilidad de que los que votamos allí pudiéramos hacerlo, movilizó el centro de votación. Yo me tuve que movilizar para el Poliedro, yo voté allá, pero mi centro de votación es el Colegio Médico, de modo que fue una decisión, yo diría, afortunada y previsiva del Consejo Nacional Electoral de cambiar algunos. Por cierto, de los 13.554 solo se cambiaron 204, lo cual representa 1.48% de esos centros de votación. Siempre en procura de garantizar las mejores condiciones de seguridad, de logística para que los venezolanos ejerzan el voto. Ese es el papel del Consejo Nacional Electoral. Pero además tenemos que recordar que había una experiencia precedente. Tú recordarás la ola de violencia que se desató en los meses previos, en los días previos a la elección para la Asamblea Constituyente, violencia destinada a impedir que los venezolanos pudieran ejercer el derecho al voto. Yo recuerdo que cuando fui a votar al Poliedro encontré por el camino barricadas, encontré camiones quemados. En ese periodo de violencia, y eso es público y notorio, bueno, primero se destruyeron más de 600 unidades de transporte público, se asaltaron edificaciones públicas, se quemaron centros de abastecimiento, se quemaron hospitales, centros materno-infantiles, se lanzó granadas en contra del Tribunal Supremo de Justicia de un helicóptero, se asaltó 5 cuarteles, se quemó gente viva. Incluso este episodio de quemar gente viva es verdaderamente horripilante, Vladimir. Yo creo que tú lo sabes muy bien. En la historia nacional hemos tenido conflictos realmente cruentos. Estoy pensando, yo soy historiador, como tú lo sabes, en la Guerra Federal, estoy pensando en la Guerra de Independencia, que hubo que establecer unas reglas de los juegos con el llamado armisticio de Bolívar y Morillo que se firmó en Santana de Trujillo. Pero a pesar de lo cruento que fueron esos acontecimientos que devastaron una parte sustantiva de la población, nunca en Venezuela se había quemado gente viva. Pero ¿por qué los voceros del oficialismo no hablan, Jorge? Y vamos a comentar eso al regreso, sobre los muertos ocasionados también por la represión. Sí, porque claro. Yo condeno, por ejemplo, que se queme una persona viva o que ese tipo de cosas. Pero no se puede decir una cosa y no decir lo otro. No, lo de la represión que hubo. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a conversar sobre esta materia. Seguimos conversando con Jorge Valero, quien es el embajador de Venezuela ante los organismos de Naciones Unidas en Ginebra. Nuestra etiqueta, Valero a la Una.